Y el primer tema de esta predicación es madurando nuestra vida en Cristo. El primer tema de este año tiene que ver con madurar. Somos una iglesia que tenemos más ya de 12, 13 años aquí. Y con la palabra que Dios nos ha dado, se supone que tenemos que ir madurando y creciendo de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. Amén. El apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, nos lleva del conocimiento de Dios, de lo que Dios dice de nosotros, a la vida práctica del cristiano. Del conocimiento de Dios al terreno de los hechos. Esto es bien importante. La Biblia no es un libro pragmático. Es un libro donde encontramos la palabra de Dios, donde Dios nos da conocimiento acerca de Él, acerca de su voluntad, y donde los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que llevar ese conocimiento a la vida de los hechos, a la vida práctica. Y esto es muy importante. Toda vida saludable, cristianamente hablando, está basada en principios correctos, en principios saludables que provienen de una sana doctrina. Es muy importante que en este lugar nosotros como cristianos que conocemos el Evangelio, maduremos, que vayamos creciendo, que vayamos entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. En el versículo 1, vamos a ir a poner nuestra vista ahí. El apóstol Pablo tenía esta carga con los cristianos efesios. Él quería llevarlos a una vida de madurez. Y también es mi anhelo como pastor el que ustedes maduren y crezcan. Dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor. Primero encontramos aquí que Pablo se encontraba preso. No es un lugar cómodo, y regularmente cuando uno está en esa condición, en una cárcel, no estás pensando en otras personas, piensas en ti, te ocupas en tu bienestar personal. Sin embargo, encontramos a un apóstol Pablo que estaba preocupado por la vida espiritual de los hermanos en la iglesia en Éfeso. Y dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, y luego hay una palabra que dice ahí, os ruego. Esa palabra nos habla de un anhelo, del deseo del pastor, del apóstol Pablo en este caso. Ese ruego habla de un profundo anhelo. Nosotros como padres, en el caso de los padres, anhelamos muchas cosas con los hijos. Y deseamos que los hijos entiendan los consejos que les damos. Pero no depende de nosotros únicamente, también depende que ellos entiendan y pongan por obra ese consejo. El apóstol Pablo no está aquí imponiendo su autoridad como pastor, sino más bien está rogando, haciendo ese ruego. Y luego el ruego va dirigido hacia un área de la vida cristiana y dice que andéis como es digno. La palabra andar o el verbo andar tiene que ver con la conducta del cristiano, con el caminar del cristiano. ¿Con qué tiene que ver, hermanos, la palabra o el verbo andar? ¿Con qué? Con la conducta y con el andar diario del cristiano. Entonces encontramos que el apóstol Pablo quiere que los cristianos, Dios en este lugar, que andemos, que nuestra vida cotidiana esté alrededor de lo que es la vida cristiana, valga la redundancia. Ahí mismo en el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, vamos a ver la contraparte de los que no andan en esa vida cristiana. Esto pues digo y requiero en el Señor, le dice a los mismos cristianos en Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es parte del pueblo de Dios. Todos somos criaturas, no todos somos hijos de Dios. Según Juan 1:12, solamente son hijos aquellos que le reciben y le entregan su vida a Cristo. Entonces Pablo dice, yo ya no quiero que anden, no quiero que caminen, no quiero que se conduzcan como la gente que no conoce a Dios. ¿Y cómo anda la gente que no conoce a Dios o que no es parte de la familia de Cristo? Al final del texto los dice, que andan ¿en qué? En la vanidad. Dice otra versión, andan conforme a sus ideas. Los hijos de Dios no caminamos de acuerdo a lo que pensamos o creemos,
Vivimos y nos conducimos de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su palabra, que quiere que andemos nosotros. Y esto es muy importante, hermanos. Como cristianos que vamos caminando hacia la madurez, no podemos andar haciendo con nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, lo que querramos. Tenemos que ubicar y darle prioridad a la vida cristiana, a la comunión con Dios. Y una de las prioridades es esta: cada domingo, si Dios nos concede la vida, el deber de todo hijo de Dios es estar aquí en la casa de Dios. Amén. Para darle a Dios gracias, para escuchar su palabra, alimentarnos de Dios, saludarnos con los hermanos en la fe y seguir la semana si Dios nos concede la vida. Amén. No debe de haber ninguna otra ocupación, ninguna otra distracción para que los hijos de Dios estemos aquí en su casa. Amén. Porque 6 días trabajarás y el 7º será para el Señor. Segunda a los Corintios 4:2. El verbo andar también significa caminar alrededor de algo. En este caso, los cristianos tenemos que andar caminando, viviendo alrededor de la palabra y de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, como apóstol y como ministro del Señor, él también aplicó este principio. En su tiempo también hubieron falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hombres que se decían de Dios, pero que realmente no eran de Dios. En el tiempo presente no es la excepción. Hay cristianos que aman a Dios, pero también hay cristianos que no tienen prioridad en las cosas de Dios, y de todo y en la viña del Señor. Dice el versículo 2: antes bien, dice el apóstol Pablo en ese sentido, renunciamos a lo oculto. Él está hablando acerca de la vida del ministro. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Aquí Pablo habla de renunciar, de dejar a un lado ciertas conductas. La palabra que encontramos ahí, oculto, viene de la palabra en griego corruptos, donde viene la palabra corrupción y donde viene la palabra cripta. ¿Qué hay en una cripta? Un muerto. ¿Y el muerto qué? Hiede. Entonces Pablo habla en sentido figurado, pero tiene su aplicación literal. Él dice, es decir, nosotros renunciamos a todo aquello que está muerto, a todo aquello que no sirve, porque la vida del cristiano no tiene nada que ver con eso. Es decir, los cristianos no tenemos que ocultar nada delante del Señor. Es el mensaje de ese verbo. La conducta del hombre y la mujer madura cristiano es: no debes de estar ocultando lo que Dios ya sabe que has vivido. No podemos estar ocultando nosotros nada, hermanos. En Marcos 4:22, hay un apartado en la carta a los Corintios, y vayamos a Marcos 4:22, porque Jesús también tiene algo que decir al respecto. Esconder algo es algo que no debe de hacer un cristiano. Esconder las cosas, por ejemplo, esconderle algo a tu esposa, algo que hiciste mal. Esconderle los hijos algo a los padres, porque a veces se incurre en esa conducta. Dice Marcos 4:22, Jesús dice lo siguiente: porque no hay nada que no haya de ser manifestado. Dios es omnisciente, hermanos, y todo lo que hacemos, Dios lo ve. Pero también Dios quiere que seamos conscientes y que seamos maduros, que los cristianos tenemos que renunciar a hacer cosas ocultas. A veces los matrimonios tienen muchos problemas porque la esposa le oculta cosas al esposo y viceversa. Viven doble moral, doble vida. Los hijos les esconden cosas a los padres. Y allí hay muchas cosas que no están bien en muchos cristianos. Ya no, hermanos. Pablo dice, yo he renunciado a estas cosas. Ya es tiempo de ponerle un alto y vivir la vida en paz entre nosotros y delante de Dios. Y Jesús dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, al final se van a enterar, y el día que se enteren de algo que ha sucedido, les va a doler. Me he enterado tristemente de casos donde hay muchos problemas en los matrimonios. No quiero mencionar,
pero a veces incurre en esto de manera liviana. El mundo lo hace, pero ustedes no, porque ustedes son hijos de Dios. Y luego dice el versículo al final, el 22, ni escondido que no haya de salir. ¿A dónde, hermanos? Esto es bien importante, hermanos. Hay cosas que tenemos que estar siempre claro delante de Dios. Ahora, hablo de cosas generales, cosas que se ocultan, pero vayamos a algo un poco más profundo. Hay gente que oculta que es orgulloso, que es ambicioso, que tiene resentimiento. Esas cosas tampoco nos dejan madurar y crecer en el Señor, por la razón que haya sido. A veces alguien me dice: pastor, pues es que usted no conoce ni sabe lo que me hicieron, porque yo soy así, porque la gente me hizo ser así. Bueno, yo no conozco lo que te hicieron, pero sí conozco a Cristo, que nos perdonó todos nuestros pecados, y que Él quiere que pongamos eso en práctica. Entonces, volviendo al texto de 2 Corintios 4:2, el apóstol Pablo habla de que él renunció a ciertas cosas porque no eran propias de un ministro, mucho menos de un cristiano. Antes bien, renunciamos al oculto. Ahí está. Tenemos que dejar de esconder cosas. Y luego dice, y vergonzoso. La palabra aquí, vergüenza, habla de bajeza. Y tiene que ver con la manipulación. A veces los padres chantajean a los hijos y los hijos chantajean a los padres. Es que si tú no me das ese terreno que está allá, pues yo no sé, porque también soy tu hijo. Y se dan cosas. Y eso no es propio de un cristiano. Chantajear a papá, a mamá o chantajear a los hijos no es propio de un cristiano. Tenemos que ser, en todo sentido de la palabra, hombres maduros en Cristo Jesús. No tenemos que andar con astucia, dice el versículo. No andando con astucia. Es decir, no estar haciendo las cosas con prejuicio. El versículo lo sigue diciendo. Ni adulterando la palabra de Dios. Tiene que haber mucho cuidado con las cosas que decimos de parte de Dios. Sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana, ¿qué dice? Delante de Dios. Y esto es bien importante, hermanos. Tenemos que corregir aquellas áreas que no están bien delante de Dios en este año que estamos iniciando. Dios está interesado que aquí como cristianos maduremos en el Señor. Amén. Vamos a una cita más, 2 de Tesalonicenses 3:6. 2 de Tesalonicenses 3:6. El apóstol Pablo encontró este problema también en los hermanos en Tesalónica. Andaban ocultando cosas, andaban haciendo cosas fuera del orden de Dios, y les escribe una carta para reprenderlos. Y dice el versículo 6, ¿ya lo tiene? Amén. Pero os ordenamos, y luego dice hermanos. ¿A quién le está hablando? A cristianos, a hombres que saben y conocen de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis ¿de qué? De todo hermano que ande ¿qué? Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres que discernamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y el que anda con lobos, a aullar se enseña. Lamentablemente aquí habla de hermanos, de una doble moral, que son una persona en el templo y otra en su casa. Con el tiempo ya detectamos quiénes son, sabemos. Tenemos que orar por ellos, sí, y tenemos que invitarlos a que vivan la vida como debe de ser cristianamente. ¿Cuál es esa, pastor? Aquella que lo que sabes de Dios lo aplicas en tu vida. Amén. En tus actividades, en el día a día. Y Pablo les da aquí una exhortación: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según que la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y esto es bien importante, hermanos. Muchos saben de Dios, pero no conocen o no lo aplican a su vida. Seguimos viviendo como la gente que no conoce a Dios. El tema de la música es un tema recurrente. Los hijos de Dios tenemos que escuchar música que alabe a ¿quién? A Dios. Tenemos que hablar
palabras propias, ya no groserías. A veces es triste que muchos aún sacan escorpiones y serpientes de su boca. No debe de ser así, hermano. Ya debemos de caer en que Cristo nos cambió y nos transformó, y tenemos que vivir y hablar donde su nombre sea exaltado. Amén. Amén. Santiago 1:21. Pablo entonces les dice a los cristianos que anden, su ruego es que anden como es digno de la vocación. Y ahí tiene que ver con el llamado que Dios nos dio. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, es decir, no debe de haber malicia en nosotros. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, cada vez que tengas la oportunidad de escuchar un mensaje aquí en la iglesia o un canto, cuando estés cantando, tienes que recibir eso como con mansedumbre, es decir, Señor, esa palabra es para mí. Dios te está hablando a ti. No es con el otro, es contigo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada o predicada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, Dios quiere cambiarte y transformarte a la imagen de Cristo. Y luego dice el texto 22, y aquí viene la exhortación para los cristianos: pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra. Es decir, no solamente que se quede como, oye, es que bonito se escuchó. No, lo que ahora sabes de Dios tienes que aplicarlo mañana o cuando salgas de aquí. Aplica la palabra en tu vida, vive lo que sabes de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, ¿qué dice? Es decir, cuando nosotros sabemos de Dios y no lo aplicamos, nos estamos engañando. Y Dios quiere que revises tu vida. Es posible que sucedan dos cosas: o no has madurado, no te ha caído el 20 de cómo debe ser la vida cristiana, o de plano no eres cristiano. Solamente vienes a la iglesia a escuchar. Y yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Porque sería muy triste que estés aquí en la iglesia cada culto de domingo y nunca le entregues tu vida a Cristo y partas de esta tierra sin Cristo en tu corazón. Eso va a ser muy triste. Estar tan cerca de Dios y a la vez tan lejos de Él. Eso es algo que tenemos que entender nosotros en el Señor. Ezequiel 3:3. Libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver cómo maneja este andar o esta madurez del cristiano en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver un episodio del profeta Ezequiel. En lo que lo va buscando, el apóstol Pablo ruega, cuando estaba preso, dice que anden dignamente de acuerdo a la vocación. Y cuando habla de la vocación, habla de la vida cristiana. Entonces, Efesios dice: os ruego que andéis de acuerdo a la vida cristiana a la cual ustedes pertenecen. Dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 3: y me dijo, hijo de hombre. Aquí le está hablando Dios a Ezequiel. Israel estaba en cautiverio. ¿Por qué estuvo en cautiverio? Por rebeldes, por desobedientes, por idólatras. Y dice: alimenta tu vientre. Aquí habla en términos metafóricos. Tiene que ver con leer o escuchar la palabra. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce, ¿qué? Como la miel. ¿Qué significa eso? Cuando Dios le habló a Ezequiel acerca de las profecías que vendrían de Israel, él la recibió y dijo: oh, qué maravilloso es lo que Dios está diciendo. Más adelante en el versículo 15 habla de que luego se convirtió en amargura, o que fue amargo. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana, en el escuchar la palabra de Dios, en el leer la palabra de Dios, suceden dos cosas. Cuando la lees, se lee de una manera que te agrada y dices: qué hermoso Dios habla, qué hermosa es la palabra de Dios. Pero se vuelve amarga cuando la tienes que poner por práctica. Porque ahí viene entonces el verdadero sacrificio y compromiso en Dios. La vida cristiana, o andar de acuerdo a la vocación con la cual fuiste llamados, tiene que ver que vivamos de acuerdo a lo que comprende o compete a la vida cristiana, hermanos.
Y esa es mi oración para este año 2025. Ya dejemos de andar viviendo doble vida. Vivamos como cristianos. Seamos luz aquí en San Bartolo, Morelos. Aquí donde estamos, hermanos, hay mucha necesidad de Dios. Pero la gente no quiere saber a veces de nosotros porque vivimos igual que ellos. La gente de aquí nos escucha, la música que ponemos, cómo nos conducimos en la casa. Ellos nos ven y luego dicen, ¿para qué vamos al templo si son igual que nosotros? Escuchan la misma música de Vicente Fernández. Se gritan entre ellos, se pelean como perros y gatos. ¿A qué vienen al templo? Mejor se quedan allá afuera. Yo siempre he dicho, la mejor campaña de evangelismo es que su vida dé testimonio de Cristo en su manera de vivir. Amén. Amén. Filipenses 2:5. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A quién le está hablando ahí? En el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿A quién le está hablando ahí? A cristianos, a usted, a mí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo y que tiene que ser en nosotros? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. ¿De qué hablan estos textos, hermanos? ¿Sabe de qué habla? Habla de servicio. Mire cuántos somos aquí en la iglesia. No debería haber necesidad de hacer ningún proyecto cuando todos participamos con actitud positiva para alabar a Dios. Habla de servicio. Tenemos que entender que la vida cristiana también tiene que ver con dar un poco de nuestro tiempo, esfuerzo y trabajo en algunas cosas que se necesitan aquí en la casa de Dios. Porque Cristo, siendo Dios, se despojó y vino a esta tierra para darse por usted y por mí, que ni siquiera lo merecíamos. ¿O quién merecía a Cristo? Nadie. Vamos sobre el final porque ya estamos avanzados en tiempo. Regresemos al texto de Efesios 4:1. Madurando en Cristo es el tema. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno, es decir, condúzcanse de acuerdo a lo que saben de Dios. Que andéis como es digno de la vocación. Ahí vocación es vida cristiana, es decir, vivan de acuerdo a cómo debe de vivir un cristiano. Con que fuisteis llamados. ¿Quién lo llamó a usted? Dios, Cristo fue el que nos llamó, entonces debe de ser con Él el compromiso. Y luego viene de manera rápida ejemplos del carácter de la vida cristiana donde tenemos que vivir y aplicar nuestra vida en Cristo. Número 1, ¿cómo? Versículo 2, ¿con toda qué? Es decir, debe de ser humilde, no respondón, no, humilde. Así es un cristiano. Tampoco es que se deja. Jesús dijo que tenemos que ser mansos como las palomas, pero también astutos como las serpientes. ¿Se acuerda? Es decir, hay que ser también sabios y prudentes en nuestro andar. Número 2, con mansedumbre. No, pero pastor, que yo soy así me criaron, soy muy impulsivo, soy de carácter fuerte. No, eso queda atrás. Tenemos que ser mansos, tener dominio propio. Amén. Amén. Y luego viene otra área de la vida cristiana. Soportándoos con paciencia. ¿Quién con quién? Los unos con los otros. Aquí estamos, somos los que somos. Y somos hijos de Dios. Tenemos que convivir y amarnos, aunque de repente hay cosas que no nos caen bien del otro, pero somos hermanos en Cristo. Amén. 3, otra área. Solícitos, es decir, estén atentos, estén muy alerta en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para este año 2025, hermanos, procuremos caminar unidos en los proyectos que vayamos a enfrentar. Es muy fácil dividir, es muy fácil desacreditar, pero Dios nos pide a que maduremos en esas áreas.